Hola amigos de Ñuevo y Media, para todos los que nos escuchan a través de Facebook, Instagram o Twitter, me encuentro con Marcela Vélez, Roberto Dueñas y Guido Duque. Hoy día vamos a hablar sobre el recorte presupuestario nacional y los conflictos que ha creado. Listo, para poder empezar, partamos de un contexto. El Ecuador se encuentra atravesando una crisis sanitaria bastante complicada, como lo es el COVID-19. ¿Cómo afectaría esta reducción presupuestaria, tomando en cuenta lo que ha atravesado Guayaquil, Manabí y Quito en el COVID-19? Bueno, sabemos que el recorte presupuestario no solamente afecta a la Universidad de Guayaquil, afecta a todas las universidades a nivel nacional. En el caso de Guayaquil, al ser epicentro de la pandemia, bueno, estamos en un tema bastante complicado, porque la universidad, al tener menos recursos, puede ofertar menos cupos, puede tener menos infraestructura, puede afectar el sector docente al tener varios despidos en contratos ocasionales y por supuesto los salarios van a disminuir y en este contexto quienes nos vemos afectados somos los estudiantes quienes tenemos que pagar las consecuencias de un recorte presupuestario, ¿no? Muchos de nosotros vamos a quedarnos sin docentes en el hecho de que ya los cursos o los paralelos ya no serían de 30 estudiantes, ya serían cursos inclusive, como lo está planteando el CES, para poder obtener una respuesta positiva de todo este recorte, es que los cursos ya sean de 60 estudiantes mínimo. Entonces, esto incumple todas las normativas vigentes, como la Ley Orgánica Superior mismo lo dice, un paralelo no puede obtener más de 35 estudiantes para un correcto desenvolvimiento. En este momento, 32 universidades se están viendo afectadas con un recorte presupuestario de más de 98 millones de dólares. Donde siempre se ve afectado las universidades y es a donde recurren, es el tema de adquisición de equipos tecnológicos y también de infraestructura universitaria, en temas de laboratorios, en temas de implementación de insumos en los hospitales del día, en diferentes instituciones, en los anfiteatros, en los auditorios, etcétera. Todos los ámbitos en las clínicas de simulación, todos esos implementos ya no se ven en la manera de llevar la compra o la adquisición, obviamente, por este recorte presupuestario. Otra de las cosas que se va a ver afectado, pues obviamente va a ser el tema de poder iniciar las clases correctamente. Recordemos que hay universidades que de ese presupuesto dependían poder mantener una virtualidad en este momento, recordando que a nivel nacional se va a adoptar la virtualidad y obviamente con ese presupuesto las universidades pretendían comprar implementos tecnológicos que le ayuden a sus docentes a sobrellevar cabinas de poder comunicarse con los estudiantes, equipos en donde la universidad tenga servidores para que puedan matricularse en línea, llevar sus clases en línea, servidores para llevar de una u otra forma test, exámenes virtuales y cosas así. Eso es una gran afectación que están las universidades en este momento teniendo, al menos en la Universidad Técnica de Manabí. Obviamente el rector ya lo ha dicho en medios, él va a sacrificar en lo menos posible el tema de los cupos universitarios, de las carreras en línea, ni el tema de salud, pero en el caso de la universidad sí se puede hacer en la UTM, pero en otras universidades ya vemos la afectación, como nos solidarizamos con los compañeros de Quito, que hoy no pueden iniciar clases o están suspendidas sus materias, sus matrículas por el tema del recorte universitario. Bueno, en este caso nosotros sabemos que existe una reducción importante de los ingresos del Estado por la caída tanto del impuesto a la renta como la recaudación del impuesto a valor agregado, del IVA. Pero nosotros también tenemos una serie de alternativas. Por ejemplo, cobrar a los deudores del SDI más de 1.500 millones que están en deudas en firme con ellos. También el manejo adecuado de la liquidez del Banco Central se puede hacer, lo que lamentablemente ya se quitó, los impuestos a los capitales que están en paraísos fiscales que se ha ido sacando. Además, en este caso puede hacerse una contribución única de los grupos económicos, por ejemplo,
el año anterior, solo la banca generó más de 600 millones de utilidades. Es decir, una vez pagados ya los impuestos, les quedaron 600 millones del año anterior. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, se puede recaudar, ¿no es cierto?, hacer todo un proceso de recaudación, como decía, y optimización de la recaudación fiscal, justamente ahora que se puede utilizar todo este tema de las tecnologías, del tema de cruce de cuentas, etcétera, para tratar de reducir la evasión fiscal, que es haciendo un poco de inversión en tecnología que las mismas universidades pueden ayudar a desarrollarlo. Se puede también hacer cruces de cuentas. Ahora tenemos, la mayor parte de personas tiene sus cuentas y se puede hacer ese seguimiento de las personas que realmente no están haciendo una tributación adecuada. Entonces serían alternativas que podemos generar de ingresos, en este caso, frente a esta emergencia, sin necesidad de tocar el rubro que corresponde a las universidades, que además es un tema inconstitucional, porque dentro del mismo decreto de emergencia, el sector educación y el sector salud no pueden verse disminuidos sus recursos. En los últimos días ha aconsejado a las universidades reorientar los recursos por el tema de la crisis sanitaria. ¿Es factible, que es factible esta propuesta? Sí. Sabemos que el país vive un momento crítico, tanto en lo económico como en lo social. ¿Por qué se le pide a las universidades que arrimen el hombro frente a lo económico mientras otros estamentos no lo hacen, ¿no? Creo que afectar la educación es afectar al país entero, porque muchas familias se van a ver afectadas, muchos estudiantes se van a ver afectados. Entonces, en ese sentido, nosotros como ecuatorianos, como estudiantes, sabemos que debemos de ayudar al país, pero no creo que sería la forma adecuada. Roberto. Yo creo que en el ámbito estudiantil, en el tema de presupuesto, nosotros nos lleva un mal sabor de boca desde el 2018. En el gobierno de Lenín Moreno, hasta el momento, en ninguna de las universidades se ha subido el presupuesto jamás. Y ojo, que alguna vez ellos sacaron un comunicado diciendo que se les iba a subir el presupuesto y nunca pasó. Entonces, obviamente nosotros tenemos ya desde el 2018 un mal sabor de boca, en donde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador Nacional declaró a Richard Martínez como persona no grata por haberle mentido a los estudiantes, porque él dijo que no iba a haber recortes en el 2018 y aún así los hubo. Y hoy otra vez un auto inconstitucional. Estamos teniendo pues la reducción en los presupuestos de educación y obviamente no se diga del tema de salud, que no han tomado los requerimientos precisos para poder manejar esta emergencia. Una de las cosas mucho más importantes que nosotros sabemos es que qué pasó con el préstamo del FMI, o sea, ¿dónde está ese préstamo? ¿En qué lugar está siendo invertido? ¿Dónde están las cuentas de ese millonario préstamo que supuestamente es para la emergencia sanitaria? Y tras haber hecho el préstamo, hoy estamos reduciendo el presupuesto de las universidades. Y no solo las universidades, vimos que hay una publicación en donde 77 compañeros de lo que serían bachillerato internacional no van a ser ofertadas en este semestre. Se va a tener que esperar a que esos compañeros pues obviamente tengan una pérdida de tiempo por el transcurso de toda esta emergencia. Y eso es lo que nosotros ya tenemos un pequeño o grande, demasiado grande mal sabor de boca. Guido, para completar, si nos puedes dar tu visión. Por supuesto, en este caso, los rubros que se nos afectan especialmente es el tema del componente salarial. En este caso sí hay ciertas limitaciones con respecto al cambio de partidas, porque no podemos una partida de inversión destinarla al tema de gasto corriente por la misma ley. Entonces, en este caso tenemos que destinar otros rubros que en este caso se iba, como el compañero bien lo decía, por ejemplo, la Universidad Central estaba planteando la necesidad de tratar de ayudar a los estudiantes del quintil 1 y 2, es decir, a los estudiantes con los ingresos más bajos, que mediante pagar el internet de estos chicos e incluso ver la posibilidad si
se puede legalmente entregarles una tablet para que ellos puedan estudiar y no se desvinculen de la universidad. Pero lamentablemente este tipo de recortes lo que va a hacer es impedir este tipo de actividades, ese tipo de acciones que buscaban proteger e incluir a los estudiantes. La vía, y por estas limitaciones, la vía más, la vía más real que sería y que afectaría directamente sería la reducción de los señores docentes de contrato que están por servicios ocasionales y también los de nombramientos provisionales. Tendríamos que suspender sus contratos porque en este caso ese rubro es específicamente para ese fin. Eh, Nosotros estamos en esta encrucijada. Incluso hay que notar que en el mes de febrero de este año ya hubo una reducción de las partidas correspondientes a la universidad y por lo tanto ya se hizo un ajuste para estas nuevas planificaciones. Ya hizo la universidad un esfuerzo de relocalizar a los docentes en función de la máxima capacidad de horas que ellos tengan en el tema de docencia y también preveyendo que va a tener problemas incluso ya desde antes la caja fiscal. Nosotros ya estábamos trabajando justamente en eso y ahora se está planteando un cambio, una reforma muy fuerte, muy grave, como ya lo mencionó Marcela, de que se está planteando aulas de 60 hasta 100 alumnos. Estamos regresando, haciendo un tremendo retroceso hacia el año 90, hacia finales del 2000, que teníamos esa cantidad de alumnos que es totalmente antipedagógico para una adecuada educación, para poder hacer seguimientos continuos, evaluaciones continuas, para que haya una mejor comprensión, para que en este caso existan mucho más evaluaciones para el estudiante y darle un seguimiento mayor a ellos. Lamentablemente eso se perdería totalmente y además se quiere elevar que los docentes actualmente hasta un máximo de 20 horas dicten clases para tener otras actividades de preparación de las cátedras, de calificación de los trabajos y ahora se quiere subir esto a 22, mínimo 22 y hasta 26 horas. Para justificar esta reducción y de que nosotros sí podemos acogernos, ya que ahora sí tendríamos como asignarles a los profesores legalmente más aulas. La Universidad de Manabí, si mal no recuerdo, tiene 4 millones, son los que le son reducidos. La de Guayaquil es la que mayor cantidad tiene, con casi 13 millones, y la Universidad Central con 11 millones. Para esta entrevista se ha intentado localizar a representantes de Cenecit, sin embargo, no se ha podido hacer. En todo caso, queda la puerta abierta por si algún representante desea adjuntar alguna temática a futuro. CID comunicó que realizaría la planificación académica y presupuestaria con cada una de las universidades. ¿Tienen algunas propuestas que quieran compartir a las personas que nos escuchan como representantes de la FEWE? ¿Cuáles serían las propuestas? Bueno, en este caso, como parte de FEWE Nacional, nosotros nos hemos opuesto totalmente al recorte presupuestario, de la misma forma unidos con otras federaciones, como son las particulares y las politécnicas, y asimismo llamamos a la lucha a los docentes y a los rectores, y felicitamos a los rectores quienes sí están defendiendo cada uno de sus presupuestos. Sabemos que educación superior siempre se maneja con el tema de autoridades. A nosotros, al menos personalmente, no me ha llegado alguna reforma, pero nosotros como FEWE Nacional hemos emprendido algunas luchas. El día domingo iniciamos con un tuitazo masivo a dar el descontento de todo lo que ha venido pasando. Asimismo, el día de ayer tuvimos un parlamento de estudiantes en donde asistieron representantes de asociaciones, representantes de las diferentes federaciones a nivel nacional, y obviamente nosotros como directiva hemos planteado la propuesta, y en realidad es lo que nosotros los estudiantes en este momento comenzamos a exigir, que es la renuncia de Martínez y de Moreno. Creemos que no están respondiendo a los intereses de los ciudadanos, creemos que le han fallado al país, creemos que mienten al país, y es momento de pedir la renuncia de ambos y sobre todo que no se recorte el presupuesto. Obviamente también nosotros desde FEWE Nacional nos unimos a la potestad con el abogado Machado. El tema de lo que sería
la acción jurídica que nosotros llevamos por este acto inconstitucional. Desde la FEWE Nacional nosotros también pusimos una denuncia con todos los gremios que nos hemos unido en un solo bloque. En este caso, es importante notar que no ha existido todavía un acercamiento oficial de las autoridades para analizar. Simplemente, más bien, las declaraciones de nuestro rector fueron tachadas por el representante del gobierno en el CES con respecto de que se estaba tratando de chantajear en este caso, a las autoridades por el tema de no tener la posibilidad de iniciar clases. De igual manera, también un grupo de abogados de la Universidad Central del Ecuador, de docentes, de la misma manera, han hecho un reclamo legal al Tribunal Constitucional sobre el tema de este recorte que está en contra de nuestra máxima, de nuestra Carta Magna. E incluso también las universidades cofinanciadas, es importante notar que ellas han sido también reducidas su presupuesto, por lo tanto, lo que va a causar es que ellas tengan que reducir sus becas, porque generalmente el cofinanciamiento era para lograr sistemas de becas y acceso a estudiantes de universidades como por ejemplo la Católica, donde tienen matrículas diferenciadas y ciertos estudiantes bajo rendimientos académicos y con bajos ingresos podían ingresar. Ahora se va a cerrar totalmente ese tipo de movilidades, es decir, no solamente es la universidad pública la que está subiendo este ingreso, sino que todo el sistema educativo, especialmente también el cofinanciado, va a sufrir estos efectos y mucha gente tendrá que dejar estas universidades privadas y va a presionar también a la oferta académica de las universidades públicas. Al menos en el caso de la Universidad Central también había un tema de que los recursos eran devueltos en los anteriores años. ¿Por qué se daba esta razón y qué se puede hacer para evitar eso? En este caso hay un error de concepción. Nosotros no hemos devuelto ningún valor. Lo que tenemos es espacios presupuestarios, es decir, en este caso tú tienes un presupuesto, tú tienes una asignación que tú tienes que gastártela durante el tiempo, pero depende de la certificación del Ministerio de Finanzas, muchos de los gastos y también del tema de compras públicas. Por lo tanto, para poder nosotros gastar, tenemos que hacer una serie de procesos, incluyendo que exista la liquidez dentro del Ministerio de Finanzas. Si el Ministerio de Finanzas te dice, no hay dinero, nosotros no podemos ejecutar el gasto. Y generalmente muchas partidas se liberan en agosto y septiembre. Hasta preparar todos los términos de referencia, hacer todo el proceso de contratación, simplemente no se puede ejecutar porque ese dinero nunca llegó necesariamente a la universidad, porque el que paga es el Ministerio de Finanzas. Entonces, muchas veces, entre comillas, ese no gasto o esa subutilización de recursos está encubriendo muchas veces este tema de demoras en la ejecución que se nos ha hecho por el propio Ministerio de Finanzas, que no nos ha asignado las partidas presupuestarias para poder iniciar los trámites de compras públicas, especialmente en el tema que corresponde de grandes inversiones. Y hay muchos valores que en apariencia han estado ahí, no se han gastado, pero que están comprometidos para pagarse el próximo año. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacemos en una familia? No puedo pagar ahora, pero dejo comprometidos esos recursos y generalmente se hace ver como si fuera toda su utilización. Entonces, también eso hay que aclarar a la gente, a las personas, que muchas veces esas partidas realmente lo que hacen es simplemente no se pueden ejecutar por temas o burocráticos o de falta de liquidez del propio Estado. Y eso hace que no se ejecuten, pero no es que nosotros hemos devuelto, sino que no se ha podido utilizar ese espacio presupuestario por muchas veces, como lo vuelvo a decir, falta de liquidez o incluso también en apariencia que no hemos utilizado esos recursos, sino que se han comprometido y simplemente pasan al próximo periodo fiscal y ahí se ejecutan. Pero sí hemos hecho ese gasto. O sea, ese también es una mala interpretación para tratar de menoscabar la posición justamente de las universidades. Listo, para ir finalizando, en el caso de que el gobierno nacional no siga con el recorte presupuestario, ¿qué le espera a los estudiantes de diferentes universidades?
planean continuar las movilizaciones. Estas movilizaciones serán digitales o, como en el caso de Quito, ya harán un llamado a la acción a los estudiantes a las calles. Bueno, justamente acotar algo que se me había olvidado. Muy importante el tema de las redes y las acciones jurídicas que nosotros llevamos. Yo estoy seguro que una vez nosotros salgamos de la cuarentena, actualmente el gobierno se va a desboronar. Ya de por sí el gobierno actual ha sacudido el panal y lo único que nos espera es que el avispero pues reviente. Y eso justamente se ha notado en el tema de salud, que ha abandonado a nuestros funcionarios públicos en el tema de la salud, los doctores, los médicos, el personal médico. Y asimismo ha abandonado a los docentes, a los estudiantes, a la educación. Obviamente nosotros sabemos que en este momento pues no vamos a poder movilizarnos. Y si nos toca hacer lo que pasa en otros países, de manifestarnos con 3 metros de distancia, pues lo lograremos, nos reuniremos, trataremos de condensarnos para poderlo hacer, pero no es nuestra medida viable, porque recordemos que muchas veces las movilizaciones les hace cosquillas o ellos pretenden que solo les haga cosquillas, como el tema de octubre. Tuvieron que salir los indígenas pues a pasar muchas cosas para que realmente ellos escuchen. Y no sé si lo que pretenden esta vez es que de esa forma nuevamente pase, que realmente tengamos que irlos a buscar hasta la casa para sacarlos, arrastrarlos como al faro, pues, y obviamente tener alguna repercusión a aquello. Lo que sí sabemos es que hoy llamamos a la unión de todos los estudiantes para que nosotros no seamos los que nos comemos un huevo frito y nos importe un pepino el país, ni la educación. Y obviamente, pues, como ya lo habíamos reiterado en muchas ocasiones, la idea es que no se reduzca el presupuesto justamente para que el mundo ni la educación se vea envuelta en una frase muy famosa de Lenín Moreno que dice no hay texto. Ha sido todo por hoy, amigos de Ñengue Media. Recuerden que nos pueden encontrar a través de nuestras plataformas digitales. Si desean poner algún comentario, tienen alguna propuesta, las estaremos escuchando para poder seguir realizando este espacio de entrevistas a la comunidad. Una ojeada a tu realidad. Ñengue Media.